vamos a hablar con nuestro querido Guillermo Moreno acerca de dos cosas. La primera y principal, quiero que Guillermo me conteste el editorial. Guillermo, buen día, Santiago te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Un gran cariño y gracias por el llamado. Por favor, ¿qué harías antes que desaparezca la humanidad, Guille? ¿Por qué desaparecería la humanidad, No, creación de Dios? porque hablábamos de un meteorito en el inicio. Viste que hubo un meteorito el día 6 del 6. Entonces digo, ¿qué harías? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué le falta hacer a Guillermo Moreno? No, pero bueno, muchas cosas, sobre todo de corto plazo un gobierno peronista, de mediano plazo un mundo peronista, y no te aflijas porque no desaparece, la creación de Dios no desaparece, no, quédate tranquilo. 2800 nos dijo el científico que en el año 2800 podría desaparecer. Bueno, vos No imaginate. vamos a estar, Guille. No, pero vos imaginate. No, bueno, aparte de esas cosas, viste, cada tanto aparecen, pero no, somos parte de la creación. Somos parte de la... Salvo que los pecados que cometamos sea imposible de remediar. Bueno, ahí ya sería otra historia. Un nuevo diluvio, decís. Pero bueno, no estoy viendo esa situación en la humanidad. Hemos crecido lo suficiente en términos intelectuales para saber que saber cómo es. La evolución implica alejarte del mal y ir Sí. hacia el bien. Por lo tanto, yo creo que en todos estos siglos la humanidad ha avanzado hacia el bien. Por lo Y, tanto, no concibo otro castigo de esa naturaleza. buenísimo. Quiero que hablé con un sociólogo, quiero que hablemos cuál es el contenido político de la reaparición de la vicepresidenta en Chaco. Mira, es un tema extremadamente delicado, extremadamente delicado. Esto comienza con un Twitter de la presidenta diciendo que el gobierno no es legítimo. Inventa una categoría de legitimidad de gestión que no está en las disciplinas que estudian la política o en la propia práctica política como conformación. Vos tenés la legitimidad legal, tenés dos orígenes, la legalidad y la legitimidad, que en este caso te la da el voto popular. O sea que este gobierno es legal y es legítimo, cumplió con las normas y es legítimo o ganó con los votos. Eso de legitimidad de gestión es un invento de Cristina. El problema es que si es ilegítimo el gobierno, los procesos de destitución del gobierno no tienen por qué ceñirse al hecho legal. No es mi propuesta de una asamblea legislativa para cambiar el gobierno dentro de la ley y el orden. Porque al no ser legítimo, ya entramos en otro plano de reflexión, que en todo caso vos lo profundizarás y yo te doy los elementos iniciales del debate desde mi humilde opinión. Uh-huh. Pero vamos a un terreno extremadamente complejo, porque casi te diría, retomando algún diálogo que tuvimos con vos y con Claudio Zlotovic, me parece que es, Suchovicki. ¿por qué los marinos pudieron bombardear la plaza de Mayo con la gente abajo? Y bueno, porque denominaban tirano a Perón. Cuando ellos caracterizan a un gobierno como tiranía, los hechos empiezan a ser varios. Y entonces por eso te digo que es muy delicado, muy delicado. No hay que entrar en ese terreno. ¿Viste un guiño a Chaco y a Capitanich? ¿Viste una fórmula ahí? Mirá, el segundo, antes de entrar en ese plano, el segundo tema delicado es el diálogo muy complejo que se está dando entre la economía y la política. Muy complejo. La política ha dejado de considerar al hecho económico
parte de la estructura de conocimiento que hay que tener, sea por la práctica, si sos empresario o sindicalista, o porque has generado una información diferencial sobre el decisor político porque has estudiado economía. Es como que cualquiera estuviera en condiciones de curar, cualquiera estuviera en condiciones de hacer una terapia en términos psicológicos. Mira, no es así. Tampoco en la economía. Pero esto se ha bastardeado de una manera tal que cualquiera opina, incluido Cristina. Entonces Cristina hace un discurso, honoris causa, donde el eje central, o uno de los ejes centrales, el otro fue la justicia, que tiene ahí autoridad para hacerlo porque es abogada, sobre la economía, cuando no sabe economía. Y lo peor que puede pasar es cuando vos no sabés que no sabés. Cuando no sabés que no sabés. Claro, como el hecho político esté imbricado con el hecho económico, y más si estás en crisis, las malas conceptualizaciones económicas te llevan a pésimas decisiones políticas. Pero eso sería en el hecho de la práctica. Pero Ada avanzó un paso más y enseñó economía. Claro, ahí hay un lío bárbaro. Ahí me quiero detener. Enseñó economía, de lo que vos viste como economista. Esas placas que puso. Vos puntualmente, y habiendo estado siendo parte del gobierno, lo que estás diciéndonos es, enseñó algo que está sesgado y que no es la realidad. Bueno, ni siquiera está sesgado, está mal. No está sesgado, no es que más o menos le está cerca del blanco. Está mal. Está fuera de la zona. Está mal. No está mal, están mal las causalidades. Está mal. Pero vos imaginate que llames a un médico ahora y le diga de una conferencia sobre derecho. Y el médico te va a decir, no, mire, en todo caso, déjeme, doy una conferencia sobre mi especialidad. Ahora, ¿de quién es patrimonio la economía? De los economistas, porque si digamos que la medicina podría ser patrimonio de los médicos. Podríamos debatirlo, pero tiene que ser alguien que haya estado en profundidad vinculado a la enfermedad y a la salud. En la Argentina hay algunas leyes que prohíben ejercer la medicina a aquellos que no han estudiado medicina, pero no importa. Digamos que vamos un poco más profundo. Ahora, tenés que estar en la práctica. ¿Quién ejerce la economía? Por eso te dije, los empresarios no hay ninguna duda. Son hombres que pueden hablar con precisión de la economía de un sector. O cuando un empresario habla, te das cuenta que domina su sector. Así sea el reciclado de cartón. No va a saber sobre el litio, no va a saber sobre política monetaria, pero sobre el reciclado de cartón, los que están ejerciendo la actividad de reciclado saben todo. Para volver a aquel ejemplo famoso. Uh-huh. Podés ser un dirigente sindical. El hecho de administrar un sector de la economía hace que el dirigente sindical tenga el conocimiento de lo complejo que es un sector económico. Tomás el vidrio, tomás la metalmecánica, tomás el plástico, tomás la química. Bueno, los dirigentes sindicales saben lo de su sector y conocen y pueden hablar con precisión de la economía vinculada a ese espacio. Y si no, los que estudiaron economía son de alguna manera avanzaron en esa disciplina. Ahora, si vos no fuiste empresario, no fuiste sindicalista y no estudiaste economía, más que la lectura de algún libro, pensar que podés hablar de economía es una osadía. Pero salgamos de Cristina, vayamos a Massa. Circula, vos sos un gran periodista, esto lo sabes, que Massa quiere ser ministro de Economía y ministro de Producción. Lo has leído vos, lo has escuchado. Uh-huh. Ese significa sí. Sí, sí. Bueno, vos imaginate que hace poco se recibió de abogado. Hace poco, hará 3, 4 años. Siempre trabajó en el Estado, Massa. Siempre.
Desde joven entró en el ANSES, después hizo toda su carrera, después fue intendente, después fue diputado, después jefe de gabinete, o antes jefe de gabinete, después intendente, pero nunca trabajó en el sector privado. Y no es economista. ¿Cómo se atreve a decir que puede ser ministro de Economía? Por eso te digo que el diálogo entre la política y la economía está totalmente perturbado. Se juntan Cristina y Massa, hablan entre ellos y piensan que saben de economía. Los dos. ¿Así funciona un gobierno exitoso? No. No. El gobierno exitoso es cuando cada uno habla desde su baldosa. Cuando cada uno habla desde su baldosa en un proyecto colectivo. Y el dirigente político absorbe lo que tiene que absorber de cada uno de los que componen el equipo de gobierno y toma la decisión. A veces tiene dos campanas distintas y tiene que resolverlo. Y bueno, muy bien. Y cada uno explica las medidas que va a tomar desde el punto de vista económico, a quién perjudica, a quién no perjudica, y el presidente decide. Pero no es que opina sobre la construcción del hecho económico como fenómeno sistémico. Para eso tiene los expertos. Para eso tiene los que saben. Mira, hablando de expertos, no te voy a decir quién, a ver si vos lo podés sacar. El otro día en un medio decía que se necesita un programa económico y social, un plan integral donde al mismo tiempo se hace emisión monetaria, gasto público, política monetaria y recaudación, y que los requisitos son tener un plan, un equipo comprometido y un paquete de leyes con mayorías especiales. Y nombró 3 economistas: Zurril, Cavallo y Labaña. El que está hablando en esos términos que he leído es Redrado, pero y si no, Melconian. Muy bien, Guillermo, es Martín Redrado. ¿Y qué opinás sobre eso? Porque él sí es economista y él por ahí tiene un poco más, tiene gestión y tiene política. ¿Qué opinás de eso? ¿Estás de acuerdo con esa receta? ¿O qué le agregarías? El diseño es ese. No sé a qué se refiere con leyes especiales, mayoría, pero la verdad que no lo sé. Leyes con mayorías especiales, que pide una mayoría especial para dictar las leyes en el ¿Pero qué leyes necesita? No sé, nosotros hicimos crecer la Argentina con estas leyes. Claro, es un paquete de leyes lo que plantea. Bueno, está bien, pero hasta que no veamos las leyes. Exacto. Por eso, fuera del tema de las leyes, porque yo no sé por qué está planteando leyes especiales, no sé a qué se refiere. Porque con este corpus legal nosotros hicimos crecer la economía a tasas chinas. Sin duda. Así que no sé por qué quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que ve, qué ley con mayoría especial necesita, pero bueno, quizás hay alguna ley que consideramos todo que está bien y no tengo por qué prejuzgar. Digo, vos me preguntaste como economista, por fuera del marco de las leyes que quiere tomar con mayoría especial y que desconozco y que no veo hoy, a mí me preguntan, no veo ninguna necesidad, pero hoy quizás sí vea alguna, el resto está bien. Tenés que tener un plan y tenés que tener el equipo de implementación. De hecho, el peronismo lo tiene. El peronismo tiene el plan económico que se está terminando, no de formular, sino de darle la corrección de impresión, digamos, que eso también te lleva tu tiempo, y el equipo, ya lo vamos a presentar. El peronismo como peronismo lo tiene. Por eso cuando Cristina empieza a dar una clase de economía, uno se queda sorprendido. De la misma manera que cuando escucha las versiones de que Massa quiere ser ministro de Economía, ministro de Producción, dice, pero este es un muchacho, ya excede la audacia, ya no es una audaz, ya está en el límite de la irresponsabilidad. Irresponsable. Digamos, que ¿de dónde sale la formación de Massa para decir que yo soy ministro de Economía y de Producción? Si nunca trabajaste en el mercado, o sea, no sos empresario, no sos dirigente sindical y estudiaste Derecho. Sí, claro, ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Que en general de la dictadura para acá los presidentes son abogados y la relación con los presidentes desde la economía de algún tiempo para acá se puso muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Por eso lo que dice Redrado reivindica a Labaña, perfecto, pero vos cuando hablas con Duarte, que es abogado, te dice yo de economía no sé nada. Para eso estaba René Lenicó y para eso estaba Labaña. Yo tomaba las decisiones políticas. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo. Menem nunca dijo que era un experto en economía.
Para Después eso yo tenía seré muy Caballo. crítico del economista que eligió para implementar un plan que no conocía, que fue Caballo. Claro. Digo, no lo conocía porque no fue el que lo hizo, ¿no? El que lo hizo fue el doctor Julia. Pero bueno, nunca Menem, en ningún discurso dijo le vengo a explicar la economía. Él después explicaba la convertibilidad desde la práctica, como él la estaba implementando y contaba un poco lo que salía en los diarios. Pero no dijo le vengo a enseñar economía. Bueno, de Alfonsín también es lo mismo. Surreal. Fíjate que te estoy hablando de 3 abogados que tomaban decisiones políticas, pero que dejaron a los que ellos consideraban, ¿Cuál fue el último podían presidente economista, Guillermo? ¿Cómo? ¿Cuál fue el último presidente economista? No ¿Tuvimos? hubo, no hubo. ¿Y te, Presidente, no hubo. ¿Y te entusiasma que haya un presidente economista? A mí me entusiasma que haya un extraordinario diálogo, que es lo que tiene que haber entre la economía y la política. Entonces, cuando conformas un gobierno exitoso, no necesariamente para que ese diálogo se dé, tiene que ser que el economista sea el presidente. Puede serlo. Vas a tener varios candidatos a presidente economistas para el año que viene, para la elección. Vas a tener varios. Pero no es condición necesaria, porque si no parecería ser que la política tiene que estar en manos de los economistas. Esto no es cierto. Me abriste una puerta que la quiero abrir porque la entreabriste. ¿Vos sos uno? Nosotros vamos a ser candidatos a presidente. La muchachada lo ha solicitado y lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué? Y porque por lo menos tiene que haber un candidato a presidente doctrinario desde el peronismo y que haya demostrado con su paso por la gestión que se pueden hacer las cosas bien y la Argentina crecer. Eso no significa que no sea en el marco de un equipo. Yo no sé la política nunca es uno. Pero si nosotros, el peronismo ya demostró en este siglo que fue exitoso, tiene que haber un candidato peronista. Ahora, seguramente va a haber un candidato socialdemócrata, seguramente va a haber candidatos neoliberales y va a haber un plan económico que es el que está haciendo Melconian, que como plan económico se lo va a ofrecer al gobierno que venga, cualquiera sea él. Eso son palabras textuales de Melconian. Con lo cual la economía casi, te diría, se pone en el centro de la escena, porque si no, ¿cómo te vas a imaginar vos un plan económico al margen de cuál sea el gobierno que gane la elección? Bueno, eso es lo que está haciendo Melconian. Con lo cual vos te vas dando cuenta cuál es el desenlace que está viendo la Fundación Mediterránea para la Argentina. Al margen de las declaraciones públicas que dicen, ay no, pero nosotros, porque esto, porque aquello, la realidad es que si vamos a hacer un plan económico no tiene importancia si gana Cristina o Macri. Nosotros le vamos a dar el plan económico y no van a tener otra cosa para hacer. Bueno, yo creo que hay otra cosa para hacer, que es un plan económico peronista. Y eso necesita un candidato. Bueno, quizás haya uno, que sea yo. Quizás haya varios. Entonces después discutiremos y veremos. Y el que tenga mayores posibilidades será nuestro candidato. Pero por lo menos va a haber un candidato peronista en la próxima elección. No, obviamente, ninguno de los que están hoy en el candelero se identifican con la causa doctrinariamente, ¿no? Tal cual. Vos sabés que, no sé si es porque estamos mucho tiempo, hemos compartido muchos programas, pero cuando yo escuchaba a la presidenta, sentía algunos guiños hacia vos. Como cuando dijo, manejar el comercio no es moco de pavo. Por ahí porque estoy muy cerca tuyo, digo, ¿qué está queriendo decir? Y rentabilidad sobre los costos. Me pareció que hubo algunos guiños a añorar tu trabajo. ¿Me equivoco? Lo han dicho algunos compañeros. Creo que hay la incorporación del lenguaje de algún diseño económico como el nuestro que fue exitoso. Esta tontería de no hacer costos, que arrancó también con Kicillof. El que desestructuró el esquema de costos en la Secretaría de Comercio, que tanto valga la redundancia, costó hacer, fue Kicillof. Este ciclo económico empieza con Kicillof. Ahora, ese incorpora algunas cosas y otras no.
Los que empiezan a dolarizar las tarifas en la Argentina es Galucho, al margen de los costos. Es Galucho. Esto hay que asumirlo. Vista Oil. Claro, los 2 últimos años de Cristina en el gobierno, desde la conceptualización peronista en términos de la profundidad del pensamiento económico, y bueno, es muy difícil de que se incorporen dentro de la doctrina. Galucho empieza a dolarizar las tarifas, Kicillof devalúa y deja de hacer costo. Claro, eso es socialdemócrata, sí, porque es la globalización. ¿Cuál es el costo del petróleo, el costo del barril de petróleo en el Golfo de México? Desde ahí arrancamos. Pero no, ¿qué tiene que ver el barril de petróleo en el Golfo de México con el barril de petróleo en la Argentina? No importa. Y eso así piensan los socialdemócratas. Por eso no hacen costos, por eso la escuela austríaca. Por eso el hacer costos es tan importante, porque te pone en un sendero de la economía. ¿Qué economía? La clásica. Cuando vos eras chico, bueno, vos sos mucho más chico que yo, pero cuando yo era chico, todo el mundo hablaba de costos, y el precio era derivado del costo, que es lo que vos aprendiste. Sí, seguro. ¿Y por qué no se habla de costos? ¿Por qué Milei no habla de costos? ¿Por qué nuestro común amigo Claudio no habla de costos? Y hablan de precio. Bueno, porque es otra visión de la economía. Nos quedamos sin programa, pero como profesor, Guillermo, te quiero que la próxima vez que hablemos de esto de costos, de cómo se compone, aunque sea para que nuestros oyentes entiendan de lo que estás hablando cuando hablas de costos. Cuando Cristina, ¿qué hizo en el discurso? Me echó algunos elementos que hicieron a la economía peronista exitosa. Ahora, y en esto humildemente voy a corregir, la Secretaría de Comercio que yo recreé, y que soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, no es producto de las virtudes del modelo. Es producto de que el modelo empezaba a fracasar. Cuando yo recreo la Secretaría de Comercio, es porque empezamos a tener problemas. Si hubiese sido un hecho virtuoso, lo hubiésemos hecho en el 2003. Y recién lo hicimos en el 2006. Y cuando tengo que crear, porque ya no es recrear, es crear la Administración del Comercio Exterior, que después la toma Trump, es porque estábamos en una situación delicada. En el gobierno se está para evitar las situaciones delicadas, no para llegar. Por eso digo, cuidado con esto. La Secretaría de Comercio, tanto interior como exterior, son producto de las dificultades del modelo de desarrollo, no de las virtudes. Clarísimo. Bueno, pero lo hablamos en otro momento. Te mando un abrazo. Un abrazo grande y gracias, Guillermo, por esta comunicación. La próxima, en un día de esto, te voy a visitar y comemos esas ricas medialunas que comemos ahí. Te mando un abrazo. Acá te esperamos. Un abrazo.